Hoy vamos a hacer un especial Día Mundial de la Voz y para ello contamos con una de las grandes personalidades, amiga y logopeda de este país llamado España. Ella se llama Inmaculada Gutiérrez Reynoso y bueno, he contactado con ella para que para mi canal de YouTube, El Mundo Poético Antonio J. Martín, bueno, dedicarle un especial Día Mundial de la Voz que es muy importante destacar la importancia que tiene. Y primero vamos a presentarla, aunque cuento bastantes veces con ella y creo que no merece presentación, pero bueno, vamos a decir un poco de ella. Inmaculada Gutiérrez Reynoso, hay que decir que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Pedagogía, por la Universidad de Sevilla. Promoción 1993-1998. Obtuvo el máster en Recursos Humanos y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, promoción 2000-2002. Realizó el máster en Terapias del Lenguaje por la Universidad de Sevilla, promoción 2002-2004. Empezó trabajando en un CAI, Centro de Atención Atención e Intervención Temprana. Hizo cursos en atención temprana, disfagia, motricidad orofacial y terapia miofuncional, pacientes neurológicos y voz, de la cual hay que decir que es una experta. Está graduada en logopedia por la Universidad de Salamanca, promoción 2013-2017. Ha trabajado en el Hospital Viamed en Sevilla desde septiembre de 2020 y en el Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, desde 2006 hasta 2021. Es directora y propietaria del centro IG Salud, en el que hay varias especialidades como logopedia, pedagoga, psicología, fisioterapia, nutrición, entre otras. Inmaculada, es un placer poder contar contigo hoy otra vez nuevamente. El placer es mío, Antonio, de poder estar aquí, que me des la oportunidad de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a los dos, como es la voz. La voz Exacto. para celebrar el día 16 de abril, el Día Mundial de la Voz. Y en general el mes de abril como el mes de la voz. Bueno, creo que lo primero que hay que saber qué es la voz, fundamentalmente. Bien. Así a grosso modo, yo te diría que la voz es el sonido que sale entre las cuerdas vocales, ¿vale? Entre los pliegues vocales, como le llamamos nosotros, ¿no? Y cuando ese aire sale, ese aire que viene de los pulmones, pues esos pliegues vibran y ahí es donde se produce esa voz de la que estamos hablando hoy. Lo que sí me gustaría, pues a lo mejor hacer una diferenciación entre lo que es voz y lo que es habla, porque a veces se usan los dos términos de manera indiferente y a veces como que, bueno, llegamos a confundirlo, ¿no? Y cuando hablamos de habla, ahí estamos hablando ya de una coordinación, pues, de una serie de estructuras musculares, ¿no? Como son los labios, lengua, paladar, mejilla, todo el tracto vocal, mandíbula. Y con este habla lo que hacemos es que expresamos los sonidos del lenguaje, ¿vale? Que gracias a ese lenguaje, pues bueno, todos sabemos que nos organiza el pensamiento, ¿no? Y así podemos expresarlo de forma ordenada. ¿Cómo se produce la voz, Inmaculada?
Pues mira, Antonio, yo siempre cuando viene un paciente de voz a consulta, pues yo sé explicarle un poquitín de teoría, porque pienso que cuando saben un poquito de lo que está pasando por aquí, bueno, aunque la voz no solo se hace aquí, la voz se hace en todo el cuerpo, ¿eh? El problema es cuando solo lo hacemos aquí, ahí es donde empieza el problema. Pero bueno, le cuento un poquito de que esas cuerdas vocales se juntan, permanecen unidas cuando estamos respirando y cuando hablamos se separan, ¿vale? Entonces, realizamos una expiración, el aire llega a los pulmones, ahí hay un cambio, bueno, un intercambio de gases, hay una actividad muscular que impulsa ese aire de manera ascendente hacia arriba y al pasar por esos pliegues vocales que están juntitos, se abren rápidamente y ahí es donde surge esa vibración de la que siempre hablamos, ¿no? De las cuerdas vocales. Es decirte que todo eso tiene que estar muy bien lubricado y muy bien, como muy hidratado, ¿no? Pues para que cuando esa vibración se dé, pues no haya ningún impacto y no aparezca ninguna dificultad ahí, ni ninguna lesión de masa, claro, Claro. algo que no deba estar. ¿Por qué es tan importante la voz? A tu modo de Hombre, entender. fíjate si no tuviéramos voz ahora mismo, ¿cómo nos estaríamos comunicando? Por ejemplo, Entre otras cosas, ¿no? claro, podríamos comunicarnos de otras formas, gracias a Dios, pero mm, sin voz no podemos producir habla, el habla del que hablaba al principio, ¿no? Y sin habla, pues no podríamos comunicarnos de manera verbal, ¿no? A nivel oral no podríamos hacer esa comunicación y bueno, todo lo que ello conlleva, ¿no? Y yo pienso que de ahí su gran importancia, sobre todo cuando la has tenido y se habla y, y ya no es tan eficiente como siempre ha sido, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. ¿Tú me dirías que la voz es única? Para cada persona, ¿te refieres? Sí. Bueno, claro. Es Es como, como la huella dactilar, ¿no? Dicen, hay muchas frases de este tipo, ¿no? Es como la huella dactilar. Sí, sí, sí. La voz, cada persona tiene unas características en su voz. Su voz es propia, ¿no? Si intentamos imitar a la voz de otras personas, que esto es muy típico en los cantantes, ¿no? Cuando empiezan de imitar a sus ídolos, y esto es un error. Es un error porque pueden dañar su voz, porque las características, o sea, cada persona tiene una serie de características, cada persona, yo siempre digo, tienes que sacar la mejor de todas tus voces, pero no tienes que imitar a un grande, que normalmente además se van a un grande, ¿no? Evidentemente. Entonces, la voz es única, sí. es como una huella dactilar, prácticamente. Exacto. Exacto, es como una carta de presentación, se habla de muchas, siempre se ha dicho muchas frases al respecto, sí. Claro. ¿Qué debemos hacer para tener una voz saludable? ¿Qué deberíamos hacer? Pues mira, yo siempre digo, hay unas medidas de higiene vocal, ¿vale? Que yo incluso a mis pacientes les digo, puedes entrar en internet y hay muchísimas ideas, ¿no? Al respecto. Pero básicamente estas medidas de higiene vocal, yo les digo, no creas que tienes que llevarlas a cabo porque tengas una dificultad en la voz en este momento. Esto hay que llevarlo a cabo durante siempre, o sea, son hábitos saludables. Igual que salimos a correr para mantenernos sanos, pues hay que hacer una serie de cositas que ahora te diré si te parece bien, pues para mantener esa voz sana, y eso lo tenemos que hacer todas las personas para mantener la voz sana, ¿vale? Como beber mucha agua, bueno, mucha agua, como 2 litros, ¿no? Siempre se aconseja como 2 litros. Siempre también les explico, pues, que el agua lo que nos aporta es hidratación, pero hidratación a nivel general a todo el cuerpo, no hidratación directa en cuerdas vocales, porque, bueno,
Si tomara contacto el agua con las cuerdas vocales, pasaría a vía respiratoria y ahí tendríamos un problema más grave. ¿Vale? Entonces, hidratación a nivel general. Y hidratación a nivel local, quizás sea una buena opción los vapores, ¿no? Hacer vapores, aprovechar las duchas para inspirar ese vaporcito que a veces sale, ¿no? Ya está haciendo calor, por lo menos aquí en Sevilla. Pero ese vapor, pues mira, qué fácil, ¿no? Todos los días nos duchamos, o bueno, creo que nos duchamos y aprovechamos ese vapor diario. Yo lo hago eso en la ducha, ¿vale? Evitar a lo mejor competir con el ruido ambiental. Si estamos con unos amigos y hay ruido de fondo, música, jaleo en otras reuniones, empezamos a subir el tono, ¿no? El volumen de voz y cada vez más alto, cada vez más alto. La postura, siempre, los profesores es muy típico que avancéis un poquitín el cuello y aquí se crea una tensión enorme, ¿no? Y a lo mejor es nada, un medio centímetro y oye, corregir esa postura, eso se traduce en mantener voz sana y llegar al final de la semana y comenzar el lunes bien, ¿no? Y no esperar al fin de semana como hacéis mucho para aliviar un poquito la voz y comenzar el lunes. Y lo que no sabéis que necesitáis 3 días para recuperar esas células que se deterioran en un proceso de dificultad de voz, ¿no? En un proceso de una disfonía, ¿vale? Luego hablaremos de eso a lo mejor, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales que trabajan con su voz? Pues mira, esto que acabo de hacer no se hace, ¿vale? Esto también está entre las medidas de higiene vocal. Esto de carraspear. Aunque hay por ahí una idea de que es el único, y es cierto, de verdad, no es una idea, yo la comparto por lo menos, que es la única forma de quitar el moco de los pliegues, los vocales, ¿no? Pero hay que saber carraspear y no Claro, hacer pues, como un impacto y realmente que haya moco y que no sea pues evidentemente, claro. una sensación de cuerpo extraño, ¿sabes? Entonces no paramos nunca de carraspear y realmente a veces, la gran mayoría de las veces no tenemos nada, pero sentimos que, bueno, que me voy, que es que yo con el tema de la voz, ¿Quiénes pues son ¿qué los? profesionales Sí, trabajan con su voz, ¿no? Me has preguntado. exactamente. Pues mira, siempre se ha pensado que cuando se habla de profesionales de voz, eh, se piensa pues en cantantes, en actores. Y siempre se ha obviado un poquito, se ha tenido ahí en un segundo plano a profesores, abogados, sacerdotes, telefonistas, no sé si se me olvida alguno, que me perdone si se me olvida alguno. En Antes, ¿no? definitiva, También. los que usan la voz para realizar su trabajo como instrumento, ¿vale? Y además, no sé cómo llamarlo, lo contradictorio es que aunque se sabe que van a usar la voz como herramienta de trabajo, no se le da una formación específica sobre cómo usar esa voz, ¿vale? Y cómo mantenerla sana pues a lo largo de toda su vida laboral, que cada vez está siendo más, hasta que nos jubilemos. O sea que, no sé, ahí ha habido una contradicción que siempre sacamos eso a- a- lo comentamos, ¿no? Siempre se comenta entre logopedas, entre cuando viene a lo mejor un profesor a sesión, es que es mi instrumento de voz, además ellos te lo dicen, tiene usted razón, tiene usted razón. Y deberíais de tener deberíamos, ¿no? Todos, de tener una asignatura sobre cómo cuidar la voz. Sí, eso lo hablé yo en una entrevista que le hice para mi programa El Club de los Poetas Muertos. La hablé Sí. precisamente con Chon. Ajá, eh, y me decía lo mismo. Me decía, me decía que efectivamente que debería darle la importancia a la voz que no se le da y que debería estar dentro de una asignatura eh, pues, para darle esa importancia. Debería formar parte del currículum. exacto, exacto, de manera Sí, oficial, ¿no? O sí, de manera arreglada en el currículum, en definitiva, por supuesto que sí.
por supuesto que sí. Me encantaría dar esa asignatura. Y eso, Sí, sí, seguro, sí. Me seguro encantaría. como experta en voz, Me segurísimo. encantaría, sí. ¿Cuáles son los trastornos de la voz? Pues mira, Antonio, un trastorno, ¿no? Es cuando algo empieza a no ir como debería, ¿no? Y en el caso de la voz, pues cuando se merman, se disminuye la capacidad, pues en algunas de las características de la voz, ¿no? Ya sea el tono, el ritmo, el volumen. Y hay muchas clasificaciones sobre los trastornos de la voz, ¿no? Pero la gran mayoría o sea, el más común, ¿no? Que usamos, pues agrupando los trastornos en trastornos orgánicos, ¿vale? Que son a lo mejor el tema de las disfonías, por ejemplo. Eh, Trastornos funcionales. Cuando aparentemente la voz está sana, no hay nada orgánico, como antes he dicho, ¿no? En el otro puntito. No hay nada orgánico que justifique que esa voz no está siendo, no es sana, ¿no? No está llegando a ser todo lo sana, pero no hay nada físico que te lo justifique. Entonces ahí hablamos de un trastorno funcional, ¿no? También hay los relacionados con cuando hay algún tipo de estrés o algún trauma en el paciente, ¿no? Y hay una carga emocional y, oye, curiosamente, la laringe, bueno, se contrae, ¿no? Se pone tensa, ¿vale? Entonces, ese es otro de los tipos de trastornos de voz, los neurológicos, que son, por ejemplo, cuando, ¿qué te digo? Una enfermedad de Parkinson trae asociada un trastorno en la voz, ¿no? Muy característica una voz en un Parkinson, ¿vale? Creo que no se me olvida ninguno. Te lo digo así, de pasadita. Básicamente son esos, son esos. ¿Qué causa ocasionan dichos trastornos? Causas que, Generalmente. sí, principalmente yo lo que veo es el abuso vocal, el hábito, no me gusta decir incorrecto, pero inapropiado, el hábito inapropiado de la voz, ¿eh? Ya sea por, ¿qué te digo? Hablan muy fuerte, eh, usan mucha tensión en la laringe, una mala postura, todo eso se traduce en hábito, un hábito que no es correcto, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay como unos factores de riesgo, que si a lo mejor tienes alergia, pues eres más propenso a tener dificultades de voz, ¿eh? O si tomas una serie de medicamentos como antihistamínicos, fíjate, eres alérgico y te mandan antihistamínicos. Pues eso reseca la mucosa laríngea y eso se traduce al final en un esfuerzo porque ya estás notando que tu voz está cambiando y se traduce al final en un trastorno de voz. ¿Qué te digo? Bueno, por supuesto, el fumar afecta a la voz, el propio envejecimiento natural afecta a la voz, el reflujo afecta a la voz. Luego también, por supuesto, las temperaturas, cuando hay en el ambiente está seco, en aires acondicionados o en el uso prolongado de calefacciones, se seca el ambiente, eso afecta a la voz, ¿no? Eso es un factor físico, ¿no? La poca ventilación en las habitaciones, ¿no? En las salas, en las estancias, la postura, como he dicho antes. Los productos químicos, lacas, lejías, disolvente, eso como que crea un quemazón, ¿no? Al olerlo y acaba carraspeando y por ahí, ¿eh? No sé. Yo pienso que por ahí va un poco todo. Cuando una persona tiene un problema ya de voz, suele ir a un logopeda Sí, para porque ya tiene el problema, ¿no? Pero yo pienso que habría que hacer o habría que enseñarle a la gente unas medidas de prevención también antes de tener el problema.
Qué bonito eso que has dicho, me encanta. Sí. La prevención es, bueno, en salud es fundamental. Eso es fundamental. Porque la costumbre es esa, es ir al logopeda ya cuando ya tenemos el problema. Pero lo Sí, porque importante, además nosotros no solo tratamos, aunque en la práctica sí, porque evidentemente las personas vamos al médico o acudimos a un logopeda o a otro profesional, ¿no? de la salud cuando lo necesitamos, cuando hay una dificultad, pero esa prevención es muy importante. Se me viene a la cabeza ahora los niños, por ejemplo. Qué importante sería educar a los niños en voz, en mantener un hábito vocal sano, porque cada vez entran más niños en consulta con dificultad de voz, o sea, con un trastorno vocal funcional, por gritar mucho, por el ritmo de vida que llevamos, corre, 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 gritando aquí, allí. Pienso que va el tema por ahí. Y si hiciéramos esa prevención, pues no habría niños, tantos niños en consulta con disfonía, ¿no? Mm. claro. Y Y esos que, niños van a llegar a ser adultos. Y esos claro. niños van a tener una muda de voz que, imagínate. ¿Y qué Entonces, medidas de prevención existen? pues mira, beber mucha agua, como, ¿no? Algo dije antes, beber mucha agua, como 2 litros. Oye, tener una postura sana, una postura que no entrañe tensión en la laringe, ¿eh? Yo a los niños siempre les digo, imaginaros que es la garganta, claro, con ellos uso, ¿no? Los términos más para que ellos me entiendan. La garganta es un tubo. Imaginaros que por ese tubo entra el aire es el combustible de la voz. Si el tubito está torcido, imagínate, ¿no? El show. Si el tubito, se quedan así como diciendo, ¿qué me está contando? Si el tubito está torcido, claro, el aire como que tiene que coger una curva y ahí no sale el aire bien. Mirad como aquí hablo peor y vuelco la cabeza hacia el lado, ¿no? Giro la cabeza hacia el lado. Señor, señor, es verdad, es verdad. Voy a hablar siempre así. Y bueno, la postura es muy, muy, muy importante. ¿Eh? Y eso siempre, siempre, siempre. La postura no solo de la cabeza, la postura de la cabeza, la postura del cuerpo y la postura de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿vale? Que es muy fácil cuando se hace bien. Eh, Pero cuando algo se desajusta, ¡bum! Va todo en picado. Es verdad, es claro. verdad. Alimentos, hay que recordar siempre que hay alimentos hay alimentos que son beneficiosos para la voz, fíjate, ¿eh? Las aceitunas, las anchoas, la pectina de la manzana, cuanto más cáscara o más cerquita de la pepita, más pectina tiene, con lo cual eso te lubrica la voz, ¿eh? La pectina te lubrica la voz. Pero sin embargo hay otros alimentos como el café que te deshidratan la voz. Entonces, bueno, vamos a comer aceitunas, manzanas y vale. Vamos a dejar un poquito el café. Si Sí, tomamos sí, dos, o aquí, por ejemplo, que se bebe mucha cerveza fresquita, cuando yo les digo, los líquidos no tienen que estar a temperaturas extremas, ni los líquidos ni los alimentos en general, ¿no? Y ni tienes que tomar una sopa muy caliente, yo no les digo evidentemente cerveza, pero me sacan ellos el tema, ni tienes que tomar el agua fría directa del frigorífico. Y me ya, dicen, ¿la cerveza me la vas a quitar? Digo, bueno, si te tomas la cerveza muy fría o si tomas el agua muy fría, intenta bajarle unos graditos o mantenerla un poquito, o sea, claro. esas medidas de higiene no quiero tampoco presentarlas como que es algo drástico, ¿no? Poquito a poco vamos a ir cambiando esos hábitos. Si antes te tomabas 5 cafés al día, intenta tomarte 3. Cuando ellos notan que van mejorando con estas cositas que al principio no se lo creen mucho, pero cuando ellos van viendo que haciendo esos pequeños reajustes su voz va mejorando, como que en vez de 3 cafés ya empiezan a tomarse dos por su cuenta, ¿sabes? Y ellos se animan y van mejorando poco a poco. Poco a poco. Claro. ¿Qué especialistas son fundamentales para una correcta reeducación de la voz?
Pues mira, esto es todo un tema, como diría una amiga que tenemos en común. Esto es todo un tema, Antonio, porque el paciente, mm, ¿cuándo acude el paciente al médico? ¿No? Pues el paciente acude al médico cuando está afónico, o sea, cuando no tiene voz, ¿vale? Porque claro, es muy típico, es muy normal, ¿eh? Yo incluso, fíjate, he tenido episodios de disfonía, ¿vale? Y se va. En 3 días la disfonía desaparece. ¿Qué pasa? Que puede ser que aparezca otra disfonía en otro periodo de tiempo. En definitiva, cada vez pueden ser que las disfonías se alarguen más en el tiempo y sean más frecuentes, de tal forma que no sales de esa disfonía. Y ahí es donde ellos acuden al otorrino. Yo veo que el paciente tiene, y está muy bien, por supuesto, como muy asociado, evidentemente, garganta, otorrino. Van al otorrino, el otorrino le suele hacer una prueba objetiva sobre cómo están funcionando esas cuerdas en reposo y en fonación, y normalmente pues manda al logopeda. Entonces, profesionales, otorrino, logopeda, por supuesto, para eso estoy yo. Yo piensan que ya está, pero yo creo que hacen falta, es necesario la participación de más profesionales para el éxito del tratamiento, ¿vale? Yo soy mucho de derivar. Por ejemplo, en esa evaluación inicial que yo hago, pues se pregunta, ¿tiene usted reflujo? La gran mayoría te dicen que no, porque no, hay reflujos que no se sienten, no eres consciente que lo tienes, sin embargo te está subiendo esa acidez y está afectando a los pliegues vocales, ¿vale? Pues al digestivo. Ya llevamos otorrino, burrito delante que hizo la logopeda, el digestivo, el psicólogo, si hay una carga emocional, si se detecta que hay una carga emocional, el psicólogo, por supuesto, para eliminar ese componente, ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Hay más, hay más, hay más. Hay más porque además yo me rodeo como trabajo siempre en hospital, los tengo muy a la mano, fisioterapeuta. Tensión cervical, yo siempre les digo, se traduce en tensión laríngea. Pues, oye, vamos a eliminar esa tensión cervical. Pediatras si son niños, neurólogos, si se detecta que se está atravesando por un episodio a lo mejor neurológico, ya sea transitorio o algo degenerativo, ¿no? Pienso que esos son creo que no se me olvida ninguno. Pero si se detecta que se necesita un profesional que no es uno mismo para ese paciente, hay que compartirlo con la paciente o con el paciente y derivarlo porque, bueno, necesitamos de la actuación de otros profesionales siempre, 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 siempre. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Sí, porque bueno, tienes una visión amplia, ¿no? El paciente no es una voz, el paciente es una voz y todas sus circunstancias que le están provocando Y ese trabajar, trastorno, si lo hubiera. trabajar Mm. en equipo, colaborar unos Mm. especialistas con otros es lo más beneficioso en caso vuestro, para el paciente y en caso nuestro, para el alumno, efectivamente, y que haya una Sí, coordinación. Eso es y es fundamental. que es enriquecedor para nosotros, para los profesionales, ¿no? Para los que estamos trabajando y para el alumno, por supuesto que para eso estamos. Sin él no estaríamos allí ninguno, siempre lo digo. Sí, Oye, sí. pues vamos a aportar cada uno desde nuestra área para, para sacar adelante, ¿no? Lo que se esté tratando en ese momento. Mm. Y bueno, pues creo que es de justicia en este Día Mundial de la Voz, 16 de abril, nombrar bueno, a uno de los grandes logopedas que han existido, y creo que va
a coincidir conmigo que su nombre todavía, vamos, no se ha olvidado, pese a que ya no lo No tenemos entre se olvidará nosotros, nunca. y se llama Santos Borregón. No se olvidará nunca, claro que Y no sí. se olvidará. Había que nombrarlo. Había que nombrarlo Y porque sí. bueno, Y mm, ahora, ¿puedo yo demandarte a ti algo? sí, por supuesto. Preguntas, preguntas, ¿eh? A ver ahora cómo me vas a responder esto. Poeta, ¿por qué no, ¿por qué no le dedicas una de las poesías, a nuestro compañero y Sí, amigo? ¿Qué te parece? la verdad es que, bueno, pues eh, es que era un gran amigo y bueno, pues alguna poesía le hicimos. Voy a leerte una muy especial que bueno, le hice con mucha rabia cuando se nos fue y dice, él se fue en un instante. La vida continúa, pero jamás será como antes, cuando ante todas las dificultades tenía a un padre al que pedía consejo y sabía cuál debía dar. Todo sigue su curso. Mi trabajo es lo más importante. Ellos me motivan para no derrumbarme. Él se fue en un instante, pero siempre me quedaré con su arte. Cuando le decía, eres mi logopeda de cabecera. Y es cierto. Bueno, un Es aplauso cierto. silencioso. Sí, 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 sí. Qué Era bonito. cierto y quiero compartirte una gran foto que, que, bueno, para mí es muy especial. Es muy especial por el hecho de que yo estaba haciendo un circuito todos los veranos, siempre suelo hacer un circuito de una semana y concretamente, bueno, llegaba a Ávila y él era de Segovia, estaba, bueno, estaba un poquito lejos, pero él era como un buen motorista, como buen motero, pues le gustaba hacerse su ruta y, y se me presentó allí. Se me presentó allí Tenía, en Ávila porque quería verme, quería darme la sorpresa de verme. Y la verdad no me lo esperé, no me lo esperaba. Y pues la verdad es que estos son los pequeños detalles de las grandes personas que con eso lo dicen todo. Con eso, además de verdad. con eso lo dicen todo y, vamos, esta foto para mí es muy especial. Tengo muchas con él, pero concretamente esta es muy especial por el hecho de que sin esperarme esa visita, me preguntó por dónde iba para venirse a verme y se hizo sus kilómetros con la moto. Qué, qué detalle, ¿no, Antonio? Sí, fue Por algo también sería, ¿no? No creo que vaya a ir a ver a todo el mundo tampoco. No, 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 no. La verdad es Por que algo no. sería, La verdad es ¿eh? que no va a ver todo el mundo Por y él eso, era muy amigo de sus amigos. Muy amigo de sus amigos. Eso sí. No todo el mundo llegaba a él y los que pudimos llegar, pues la verdad es que, vamos, mm, tuvimos el placer de conocer a una gran persona. De 1,90, altísimo, lo he visto, súper alto. sí, sí, era muy alto, y una grandísima persona. Y la verdad es que lo llevaré siempre en el corazón. El Santos Borregón lo era todo. Lo era todo para mí, era un maestro, era un logopeda, era un amigo, es que lo era todo. Cuando hablabas con él es que tenía ganas de no parar, de no parar. Te La verdad es inyectaba que energía, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además se daba, te ayudaba en todo, se daba a conocer, vamos, de las personas Humilde, humilde, muy, muy, muy muy humilde, ¿eh? humildes, pese a ser lo grande que era y todos los conocimientos que tenía, pero él era grande de volumen y grande de persona y grande de conocimiento, lo tenía todo. Pues quiero darte las gracias, Isma, por haber participado en este especial Día Mundial de la Voz. Y las gracias te las tengo que dar yo a ti, por Dios, sí, por este ratito, ¿no? Que para mí es un placer estar Sí. contigo, lo primero, y si hablamos de vos ya, pues, doblemente. Espero Pues haber dado un poquito, ¿no? Un granito. sí, claro que sí, como Mm. siempre, cuando nos juntamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta luego. Hasta luego.